Hoy día quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. Realmente creo que es la palabra del Señor. De verdad, yo creo que es la palabra del Señor para todos nosotros. Hemos estado orando, he estado buscando al Señor y vamos a estar atentos, por favor, a la palabra. Y vamos a levantar nuestras Biblias allí para recordarlas, ¿verdad? Esa frase que repetíamos. Esta es mi Biblia. Dilo, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Dilo fuerte. Mi mente está abierta, mi corazón receptivo, estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, poderosa semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo, valientemente confieso que hoy seré transformado por esta santa palabra. Amén. Amén. Bien. ¿Qué hacemos frente a la necesidad? ¿Qué haces tú frente a la necesidad? ¿A dónde corres cuando de pronto estás en un gran aprieto? ¿Tienes alguna persona de confianza en tu vida? ¿Eres capaz de pedir ayuda o prefieres no incomodar? Algunas personas prefieren no incomodar. La Biblia describe un gran aprieto en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, un tiempo bastante difícil para una mujer. Su esposo había muerto y le había dejado problemas en realidad. Y ahí quiero entrar el día de hoy en Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 1. Si por favor me puedes acompañar, busca ahí. Hoy día no vamos a tener el texto ahí aunque voy a ver si puedo, voy a ver si puedo, porque sí había preparado un, un PPT, así que, a ver, vamos a ver. De repente ahí se puede ver, y la enseñanza es cómo puede la fe ayudarme en tiempo de crisis. ¿Cómo puede la fe ayudarme en tiempo de crisis? Y aquí está, Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido como un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella les llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y pagas tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Fíjate, aquí Eliseo, más o menos, él vivió en el año 800 antes de Cristo, fue hijo de Safat. Dios lo llamó cuando él estaba arando la tierra, así que lo llamó cuando él era bastante joven. Y fue discípulo de Elías, él lo siguió hasta que el Señor se llevó a su discipulador, ¿verdad? Y se relata que Eliseo, discípulo de Elías, hizo el doble de milagros. Él le pidió al Señor y le pidió a su maestro, yo quiero tener la doble porción de tu espíritu, ¿no? Tuvo una escuela de profetas, él les enseñaba a varios jóvenes a aprender a escuchar la voz de Dios, así como estamos aprendiendo los sábados del profeta Jim Preacher, ¿verdad? Pero uno de estos alumnos, de estos discípulos, murió.
Y aquí es donde empieza esta historia. Donde empieza esta historia es precisamente cuando muere el primero, ¿verdad? Y ahí quiero ir a mi primer punto, una viuda de un hombre de Dios. Dice allí el versículo 1, cierto día una viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto. ¿Quién te servía? Ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía, dice, al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Ahora, los profetas tuvieron una escuela donde Eliseo entonces era ahí el maestro. Ahora, este profeta, el que había muerto, era también un discípulo, era alguien que temía al Señor, no era cualquier persona, era un hombre de Dios. Había un legado, en realidad, de temor de Dios, que este hombre también les había dejado a sus familiares. Entonces, y en medio de estas circunstancias, la viuda, que en realidad cuando alguien quedaba viudo en ese tiempo, una viuda en ese tiempo, como mujer sufría demasiado, de verdad. Entonces, nosotros vemos que en estas circunstancias la mujer va de frente donde el maestro, donde el profeta, en este caso Eliseo. Eh, este hombre de Dios, a pesar de ser temeroso de Dios, a pesar de ser un profeta que escuchaba a Dios, a pesar de que tenía él un discipulador, él toma malas decisiones, malas decisiones. La Biblia dice que no es sabio entrar en deudas, ¿verdad? Pero este hombre entró en deudas. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 44. Dice, ellos le prestarán dinero, pero tú no tendrás que prestarle a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Entonces, si te niegas, dice la palabra, a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes entonces destruido. Fíjate lo que está diciendo la palabra del Señor. Muchos hemos entrado en algún momento en deudas, ¿verdad? La Biblia nos enseña que no es sabio hacer esto. Las consecuencias que trae también, la Biblia nos enseña, es clara sobre esto. Aquí el hombre de Dios, a pesar de que ya tenía el texto de Moisés, porque esto está en Deuteronomio, algo que ya lo había escrito anteriormente de este hombre de Dios, de este profeta, no escuchaba en este punto al Señor. Y este hombre quizás tendría una mala costumbre, quizás la presión económica lo había llevado a pedir préstamos, de pronto lo llevaron a salir del aprieto que tenía y tomar una decisión a su manera, como él creía que podía salir rápidamente del problema. Entonces, la consecuencia de esta decisión, mala decisión, era que su familia sufriría e incluso que sus hijos iban a ser esclavos. Entonces, muchos hemos tomado malas decisiones financieras. Yo mismo la he tomado, ¿verdad? En algún momento de mi vida. Yo no deseo condenar a nadie por esto, pero sí debemos escuchar la voz de Dios para poder salir de esas deudas rápidamente. Fíjate lo que dice la palabra del Señor aquí en Proverbios. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra de Dios. O sea, tenemos que salir rápidamente de las deudas. Dice que no demos descanso a nuestros ojos. Es decir, vamos a trabajar fuertemente, así sea de noche, de madrugada, lo que sea necesario para poder salir rápidamente de nuestros acreedores. No podemos quedarnos de esa manera. La Biblia dice, ¿cómo van a venir a sacar tu cama de debajo de ti cuando te vengan a cobrar? Porque no tienes cómo pagar. Entonces, este hombre, este profeta,
que había muerto, había dejado en aprietos a su familia. Y yo creo que es una buena enseñanza ahora en tiempos de dificultad, que nosotros tenemos que aprender cómo administrar bien lo que el Señor nos da. Somos solamente mayordomos de lo que el Señor nos está dando. Ahora tenemos que ser sabios para poder manejar las finanzas y la responsabilidad que el Señor nos va a dar. Ahora, lo siguiente es que esta mujer fue a pedir ayuda en medio de la crisis. Cierto día, la viuda de un miembro de un grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, dice, ¿no? Más adelante dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces, la pregunta es si nosotros vamos a pedir ayuda, si en necesidad vamos a buscar a alguien, ¿verdad? En este caso, esta mujer fue al maestro de su esposo, pero a veces nosotros no pedimos ayuda. A veces simplemente nos encerramos en nuestros propios problemas, pero también es bueno, y la Biblia nos enseña a mostrarnos vulnerables. Es bueno pedir ayuda. Es bueno pedir ayuda. Si yo te preguntara, ¿cuáles son las 3 personas a las que tú recurrirías por ayuda? ¿Quiénes serían? Piénsalo por un momento. ¿A quién consideras tu íntimo amigo? ¿Quién es esa persona consejera que te puede ayudar en esos momentos? ¿Quién te está discipulando? Porque si tú eres un discípulo del Señor Jesús, tienes que seguir a alguien. La Biblia nos enseña eso. Ahora, no sé si alguna vez te ha pasado de no querer contar tus cosas, pero en algún momento yo conocí a un discípulo, o perdón, un discipulador, que le preguntó a su discípulo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué te gustaría conversar? ¿Cómo estás? Y el discípulo respondió, yo no te pregunto tus cosas privadas, ¿por qué tengo que contarte las mías? Y realmente cuando yo escuché eso me sorprendí tremendamente. O sea, yo siempre cuando crecí en los caminos del Señor, me enseñaron la cruz en las relaciones. Es decir, que debemos de tener esa cruz, ¿no? O sea, alguien en nuestras relaciones al que tú respetas, al que tú honras, ¿verdad? Que estás encima de ti, en este caso tu discipulador, tu pastor, alguien que está ayudándote, pero también alguien, así como la cruz en esta parte de aquí, alguien de tu confianza, un par de amigos, alguien que tenga esa confianza contigo para decirte las cosas claras, pero también alguien abajo, ¿no? Alguien que tú estás ayudando, alguien al que tú le estás enseñando de la palabra de Dios. Así que piensa por un momento, ¿no? Yo recuerdo que aún en esas relaciones a las cuales tú estás ayudando, me mostraba vulnerable, contaba cómo estaba y que necesitaba ayuda, oración. Recuerdo cuando yo lideraba adolescentes, que ellos vinieron y me oraron por mí, pusieron manos, pidieron a Dios con todo su corazón, por favor, ayúdale Dios, levántalo nuevamente. Y cuando yo salí de esa reunión, salí muy, muy empoderado, muy, muy lleno de la presencia de Dios, al haber escuchado a los que yo estaba liderando, a los discípulos que yo tenía, orar a Dios con pasión para que Dios me guardara. Qué importante es tener entonces esa cruz en las relaciones. Nuestros líderes, nuestros amigos, pero también alguien que nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Ahora, Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dijo un frasco de aceite de oliva. Quizás el aceite que su esposo usaba para ungir como profeta. Ahora, Dios siempre nos hará ver qué tienes en tu mano. Si tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que cuando el Señor habla con Moisés, Moisés le pregunta, ¿cómo es que el pueblo va a saber que tú me estás hablando? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara. Y le dijo, aviéntala. Y esa vara se convirtió en una serpiente. Entonces, siempre el Señor va a preguntar, ¿qué tienes en tu mano? Yo me acuerdo de un amigo que es de otra congregación. Él se llama Alex Mesa. Y él me contó de que un tiempo él ya no estaba teniendo trabajo, no le estaban contratando para filmaciones, a él le gusta ese mundo del cine y todo esto.
y de pronto decía, yo no hay trabajo, Señor, ayúdame, Padre. Y mientras él estaba orando, él tenía el celular a la mano. Y entonces él estaba orando así con su celular a la mano y de pronto el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él vio y estaba el celular, ¿no? Y entonces el Señor le dijo, entonces busca la manera, la mejor manera para poder filmar a través del celular. Impresionante, porque él buscó, se metió, aprendió los detalles y todo. Él ahora ha sido hasta contratado por canales de televisión, me estaba contando, América Televisión lo ha llamado para saber cómo es que se puede filmar con smartphones. Él ha salido al extranjero, ahora Dios ha usado lo que él tenía en su mano. Ahora Dios abrió los ojos de él, ¿no? De mi amigo. Entonces, pero a veces corremos simplemente a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra propia conciencia, a lo que es lógico, ¿no? Tengo un problema económico, voy corriendo al banco a pedir un préstamo, voy a mi amigo, no importa si me da 20, 30, 50%, la cosa es salir de este momento difícil que tengo. Pero esa lógica nos va a llevar a estar presos, como nos dice la palabra. Yo quiero hacerte unas preguntas aquí. ¿Tú te consideras una persona humilde, una persona que va a pedir ayuda? ¿O eres de las personas que dicen, los trapos sucios se lavan en casa? El pastor no tiene que saber absolutamente nada de lo que nos pasa aquí. Porque sí lo he escuchado. Y aunque no lo creas, eso responde a orgullo. Porque todos necesitamos de todos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, de repente vamos corriendo tras lo lógico, ¿no? Y vamos corriendo tras el médico, vamos corriendo tras el préstamo, vamos corriendo, ¿verdad? A causa de nuestro temor. Lo primero que quiero decirte entonces aquí es que no debemos correr tras el temor, debemos correr a Dios y pedirle, así como mi amigo en ese ejemplo, Señor, ayúdame, estoy en crisis, no hay trabajo, mira lo que está sucediendo. Y Él nos va a preguntar, ¿qué hay en tu mano? Piénsalo. A mí me ayudó cuando me dijo qué hay en tu mano. Y yo tenía solamente lo que sabía de diseño gráfico, de conocer algunas cosas de impresiones. Y en ese tiempo mi Señor me ayudó, me dijo, hazlo, toca puertas y vas a ver cómo hay gente que te va a pedir diseños e impresiones. Y eso me ayudó. Dios fue bueno. Vamos a continuar. Lo siguiente que quiero decirte es el punto número 3, que creyó la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Cuando sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. El Señor estaba hablando entonces a través de Eliseo en este momento. El Señor habla principalmente a través de su palabra el día de hoy, pero también Dios nos habla a través de otras personas. Dios puede hablarnos a través de nuestros discipuladores. Dios puede hablarnos el día de hoy a través de esta palabra. De verdad, mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a dar un clic aquí. En Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos, cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de construir el arca. Entonces fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Yo les daré pastores conforme a mi propio corazón. Hermanos, a veces no consideramos lo que Dios está diciendo a través de nuestros líderes, de nuestros discipuladores. No consideramos, pero en verdad, hermanos, algo que aprendí en el camino del Señor es que Dios nos habla a través de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y la verdad, no te miento, el día de hoy he estado buscando al Señor con todo mi corazón y le preguntaba, Señor, ¿qué quieres tú compartir el día de hoy a la iglesia? Y Él me dijo, comparte precisamente esta enseñanza de la viuda, de esta persona que está en medio de crisis, de esta persona que tiene que ir, ser humilde a pedir ayuda,
pero esta persona también que tiene que tener fe. Si bien es cierto, está pasando una crisis extrema, tiene que buscar tener una fe extrema. Y eso es lo que quiero animarte, porque el día de hoy estamos pasando estas escaseces, algunos estamos, o escasez, mejor dicho, y de pronto estamos pasando que el aceite se está agotando en la casa, algunos ya salieron del trabajo, de verdad, y sabemos, las iglesias también han decrecido a nivel mundial en las ofrendas que da la iglesia, porque obviamente está sucediendo una crisis tremenda, hermanos. Pero el punto es, ¿qué cosa estamos creyendo? En medio de esta crisis extrema, necesitamos fe extrema. Y eso es lo que aprendemos de esta mujer. Ella le dijo, solo tenga un vaso de aceite o una vasija de aceite. Pero el Señor dice en su palabra que el aceite no va a escasear. No ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces no es tiempo de creer lo que nuestros ojos están mirando. Es tiempo de creer a Dios y a su palabra. Es tiempo de movernos en la confianza, porque precisamente fe es confiar en Dios. Fe es confiar en Dios. ¿Puedes confiar en Dios? Dios tiene todo bajo su control. A Él no se le ha escapado. Él no, uy, el virus, se me escapó el coronavirus. No, 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 para nada. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Y precisamente la Biblia nos enseña aquí en Filipenses, quiero compartírtelo aquí, Filipenses, el capítulo 4, el versículo 12 al 13. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Fíjate entonces lo que está diciendo Pablo, su confianza está en el Señor, no está en lo que él le está viviendo, en medio de su cárcel, en medio de su dificultad. Él decía, he aprendido a vivir con poco, con mucho, pero el Señor está conmigo y todo lo puedo en Él. Y eso es lo que quiero animarte el día de hoy. Tu fe debe estar puesta en el Señor Jesús. Él es el soberano, el dueño. Él tiene la vida y la muerte en su mano. Mira, la vida es como el Hebel, dice Eclesiastés. Hebel es como el humo, se traduce. Va y viene, o sea, nuestros días son así. No se sabe quién va a morir mañana. No se sabe. Aquí estamos viendo la historia de un hombre de Dios que temía a Dios y que murió, a pesar de ser un hombre temeroso del Señor. Entonces, fíjate, la vida es así, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y ese es lo último, o la conclusión a la cual llegó Salomón cuando escribió este libro. Sí, la vida es Hebel, pero lo que tenemos que hacer es confiar en Dios en medio de nuestra vida. Ahora, cuando ya no había vasijas, dejó de fluir el aceite. El límite de la bendición de esta mujer no estaba en el aceite. El límite estaba en las vasijas que había conseguido. En otras palabras, nuestro Dios tiene recursos ilimitados. Podemos ir a Él y no se va a agotar sus bendiciones. No se va a agotar su gracia para contigo, para conmigo, hermanos. No se va a agotar. Y ahí mis preguntas en este punto es si crees la voz de tu pastor, si estás creyendo la voz de tu discipulador, si en verdad estás escuchando a Dios a través de ellos, si crees que Dios puede hablar a través de ellos. Ahora, ¿has desarrollado fe para tiempos como estos, como tiempos de crisis? Es tiempo de quitar el temor, en realidad. Y debes de pelear para quitar el temor de tu mente. Lo digo yo porque yo también paso por eso. Aunque levantarme en el nombre de Jesús, echar fuera todo temor. Cada vez que alguien va a comprar, cada vez que alguien va a hacer a ir a la farmacia, algo, o le ha dado un catarro, una achis, y todos, ay, me va a dar. O sea, tenemos que pelear, hermanos. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. Porque el temor no honra a Dios. Búscalo en la palabra de Dios. Siempre que se presentaba el Señor, Él decía, no temas. Cuando se presentó a María, no temas. Cuando se presentó a Moisés, no temas, no temas. Siempre el Señor no quiere que haya temor. Él quiere que haya confianza. Amén. Y lo siguiente que quiero también compartirte hoy es que
Dios da la salida de la crisis. Dice la Biblia, cuando ella contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Esta crisis va a acabar, hermanos. Esta crisis va a acabar. No es eterna. Eso ya lo sabemos. La fe entonces en acción nos permite ver milagros. ¿Queremos un milagro económico? Amén. ¿Has investigado lo que tú puedes hacer, lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Entonces algunos se enfocan en lo que no pueden hacer y reclaman porque no hay dinero, porque o sea, no nos atienden, y te enfocas en lo que no puedes en este momento. Pero es un buen tiempo para preguntar a Dios, para ir a Dios y cambiar, fijarte de lo que sí puedes. Y vas a ver cómo Dios va a prosperar eso. Esta crisis, en realidad, Dios la está usando. Dios está arando la tierra. Recuerda mi prédica. El Señor nos estaba hablando sobre que Dios está arando la tierra, el corazón de la gente para sembrar la semilla, que somos nosotros a través de la palabra de Dios, la semilla. El día de hoy nos mandaron un video a los pastores del profeta Jim Lafun, y él estaba hablando de que Dios le había mostrado en visión, en medio de sus oraciones. Estaba agradecido por todos los que estamos conectados a las 7:14 de la mañana y de la noche, que estamos orando. Y él decía de que la visión que había visto era un gran pie, muy grande, y pisando la tierra, y que estaba dejando una huella. Y luego se levantó el pie, dice, y la huella que había dejado era la iglesia. Y el Señor le dijo al profeta que él estaba dejando una huella en todo el mundo. Es decir, esta crisis va a acabar, pero la iglesia va a prevalecer. El Señor le está diciendo de que las iglesias van a crecer porque como Dios está tocando y arando el corazón de la gente está dispuesta a volver a Dios. Hermanos, hay muchas personas que me han escrito, me han dicho, he vuelto al Señor, pastor, ayúdame. Y yo le he dado gracias al Señor por esto, de diferentes partes, de diferentes lugares. Entonces la iglesia va a crecer, esta crisis va a terminar y Dios se va a glorificar. Muchas personas van a venir a los pies del Señor. Ahora, aquí es donde quiero ya ir concluyendo el mensaje de hoy. Tal vez eres como este hombre de Dios. Tal vez eres como este profeta que tomó malas decisiones. Tal vez conoces al Señor, así como este hombre del Señor. Pero no fuiste muy sabio y no has sido sabio para tomar esas decisiones. Y de pronto estás en aprietos, de pronto está tu familia con deudas, de pronto has lastimado a una persona que amas, tal vez has cedido a tus deseos egoístas, pero necesitas arrepentirte, necesitas buscar al Señor, porque esa es la salida. Hay gracia para salir en medio de la crisis y eso es algo que yo veo en esta historia. Cometieron sus errores, sí, pero Dios puede mostrarte un milagro. Dios puede darte la salida. Dios puede abrirte los ojos para ver qué tienes en tu mano. Y Dios puede darte su gracia, y su gracia es suficiente para que tú puedas salir de ese momento. Dios quiere glorificarse en tu vida. Y si tú reconoces esto, entonces volvamos al Señor. Volvamos a decirle al Señor, perdóname, quiero volver contigo. Quiero confiar en ti, quiero preguntarte qué hacer a ti. Cierra tus ojos ahí, si este es tu caso. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Señor bendito, quiero volver a ti. Reconozco, Señor, que he corrido tras mi propio entendimiento, tras la lógica o tras las noticias. Señor, pero no he corrido a ti en primera instancia. He querido correr tras una pastilla, he querido correr tras otra noticia que me dé tranquilidad, pero no he corrido a ti, Señor. Yo te pido perdón. Y yo quiero otra vez, Señor, volver a ti, Señor, porque tu palabra dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera.
Y esa confianza me da para volver a ti, Señor, porque sé que tú no me vas a desechar. Señor, sana mi corazón y háblame, Padre, porque quiero hacer tu voluntad, no vivir bajo mi temor ni bajo mi lógica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero también quiero hablarte sobre algo más. Tal vez tú estás escuchando esta retransmisión o tal vez estás escuchando por primera vez este mensaje y solamente quiero decirte que la muerte es una realidad. Esta persona de la historia murió y se supone que murió joven porque dejó a su viuda con sus hijos. La Biblia dice que los hijos le ayudaron a traer las vasijas. Así que eran hijos jóvenes, porque la costumbre de Israel era casarse jóvenes, bastante jóvenes, como de 15, como adolescentes. Así que estos chicos que vivían con su mamá todavía estaban jovencitos y este hombre había muerto quizás prematuramente. Este profeta, este hombre de Dios. Quiero decirte que 10 de cada 10 mueren. Eso dicen las estadísticas. Es decir, todos vamos a morir. La pregunta no es si vamos a morir o no. La pregunta es si estamos preparados para eso. Yo no sé si tú has hecho ya las paces con Dios, pero el día de hoy, en el que no sabemos, en realidad, qué es lo que va a suceder mañana más tarde, nosotros solamente podemos pararnos en la roca y tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia. Y la palabra del Señor nos enseña de que debemos hacer las paces con Dios, volver con Él. Y si ese es tu caso, entonces vamos a orar juntos. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor. Quiero entregarme a ti. Reconozco que he pecado contra ti, pero renuncio al pecado y vuelvo a ti. Señor, creo que tú has muerto por mí en la cruz y que has resucitado para darme vida. Yo recibo, Señor, el regalo de tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Yo creo que el Señor está con nosotros y este es un buen tiempo. Amén. Un tiempo de crisis va a desarrollar lo mejor en realidad y va a sacar lo que hay de verdad profundamente en el corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor nos está hablando como familia. Así que vamos a seguir adelante en los caminos del Señor. Amén.